y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias y paz a todos los hermanos que están viendo este video y a todas las personas que también lo verán. Es un placer para mí compartir este tema muy importante, que es un tema que se llama ¿dónde están Enoc y Elías? Pues es un tema controversial, podríamos decirle controversial porque mucha gente lo toma así, pero cuando la escritura nos enseña, nosotros tenemos que entender que la escritura se interpreta a sí misma. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que son evidentes en las sagradas escrituras, y es más, cuando el Padre nos enseña que por medio de ella encontramos la vida eterna. Entonces quiero hablar un tema muy importante para todas aquellas personas que creen que Enoc y Elías están en el cielo. Podemos decir de que la escritura es la que nos guiará a entender este tema. Entonces es un tema muy importante, un tema que durante muchos años, durante muchos siglos, ha venido acaparando las mentes de muchas personas. Otros están en acuerdo con las creencias, otros están de acuerdo con lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces vamos a compartir este tema y se titula ¿dónde están Enoc y Elías? Vamos a empezar con el Enoc, acerca de este hombre muy importante en la Sagrada Escritura, que podemos decir profeta, que surgió en el Antiguo Pacto y de lo cual se mencionan algunas profecías. Por ejemplo, en Judas se menciona algo de las profecías del Mesías cuando regrese a gobernar en el milenio. Por eso quiero compartir acerca de, primeramente, de Enoc. ¿Y dónde está Enoc? Enoc fue traspuesto. ¿A dónde fue? Fue llevado inmediatamente al cielo, pero Jesucristo dijo, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En Juan capítulo 3, verso 13 encontramos esta cita. He aquí las propias palabras de Cristo, expresando que nadie excepto Él había estado en el cielo. ¿Y cómo lo sabía? Sencillamente porque Él vino del cielo, el Mesías descendió del cielo. Entonces, ¿dónde está Enoc? Veamos lo que dice la Sagrada Escritura. Enoc anduvo con Dios. Punto muy importante. A la edad de 65 años, Enoc tuvo un hijo al que llamó Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Referencia bíblica, Génesis capítulo 5, verso 22. He aquí un hombre que agradó a Dios, un hombre que caminó con Dios, pues Enoc tuvo fe. Hay que ver la fe que tuvo Enoc. Porque en Hebreos capítulo 11, verso 6, el escritor de Hebreos nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que no caminó con Dios, le obedeció y le siguió por fe. Muy importante, un punto muy importante acerca de Enoc. Noé también caminó con Dios. Podemos ver en Génesis capítulo 6, verso 9. Enoc y Noé no siguieron las costumbres del mundo, las cuales corrompen los caminos de Dios. Génesis capítulo 6, verso 12. Estos dos hombres demostraron ser hombres que confiaban en el Eterno, andando en los caminos de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Estos hombres eran hombres que obedecían los mandatos del Eterno, y nadie puede andar con Dios a menos que esté de acuerdo con la voluntad de Él y le obedezca. Amós el profeta dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós capítulo 3, verso 3. Así que en su generación Enoc fue uno de los pocos o tal vez la única persona que siguió los caminos de Dios, aunque posiblemente empleó 65 años para aprender cómo caminar con Dios, posiblemente. Pero, ¿por cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? La Sagrada Escritura dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Entonces, Enoc anduvo en los caminos de Dios durante 3 centurias. Note usted, estimado amigo o amiga que está viendo este video, note usted que Moisés no escribió que Enoc está todavía caminando con Dios, sino que caminó con Dios 300 años, ni un año más. Entonces Enoc no está aún caminando con Dios. ¿Por qué? Porque fueron todos los días de Enoc 365 años. Génesis capítulo 5, verso 23. Todos los días de Enoc fueron 365 años. No solo parte de sus días, sino todos sus días. Si Enoc no murió, si fue hecho inmortal y así continuó caminando con Dios.
entonces sus días serían más de 365 años. Pero la Escritura claramente dice que todos sus días fueron exactamente esos tantos y no más. Esta expresión podríamos decir que todos los días es usada en el mismo capítulo 5 de Génesis casi como una docena de veces y siempre significa que la persona vivió por ese término de tiempo únicamente, agregando enseguida la frase y murió. Así que Enoc no vivió más de 365 años porque todos los días de Enoc fueron 365 años. Como solo vivió ese periodo de tiempo, lógicamente tuvo que haber muerto. Pero es que fue traspuesto, dirán algunos. ¿No significa eso que no murió? Eso es lo que la mayoría descuidadamente supone sin comprobarlo. Lo que realmente sucedió cuando Enoc fue trasladado. Recuerde que Moisés no dice que Enoc no murió, sino que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis capítulo 5, verso 24. Pablo registra el mismo incidente al decir, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Hebreos capítulo 11, verso 5. Así que la Escritura dice que Enoc no fue hallado porque lo traspuso o lo llevó Dios. La Biblia no dice que no fue al cielo, sino que fue traspuesto y añade, y no fue hallado. Ciertamente que Enoc fue traspuesto, pero ¿qué significa dicha palabra? Vamos a analizar lo que significa la palabra trasponer o traspuesto. Por extraño que parezca, en ninguna parte de la Biblia la expresión trasponer o trasladar quiere decir hacer inmortal. Eso no significa la palabra trasponer. La palabra original en el griego para trasponer es metatitemi. De acuerdo con la concordancia exhaustiva de Strong, esto significa transferir, transportar, trasladar, canjear y cambiar de lugar. Esta misma palabra griega es traducida en Hechos capítulo 7 verso 16 como trasladados. Ahí leemos que después de que Jacob murió, su cuerpo fue trasladado o transportado al lugar de su sepulcro. Por otra parte, por eso es que Moisés dijo que Dios se llevó a Enoc, Dios lo removió, lo trasladó y no fue hallado. En Deuteronomio capítulo 34 verso 6 leemos también cómo Dios tomó a Moisés de entre el pueblo, después de lo cual murió y fue enterrado por él. Y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Dios removió a Moisés, lo trasladó y tampoco fue encontrado. Así que después de todo, Enoc no fue hecho inmortal, simplemente fue llevado y no fue hallado. Todos sus días fueron 365 años. Ese fue el tiempo que vivió Enoc, 365 años. Otra prueba de que trasponer no quiere decir hacer inmortal se encuentra en Colosenses capítulo 1, verso 13. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí la Biblia dice que los cristianos están ya trasladados o traspuestos. Sin embargo, los cristianos siguen aún muriendo. No somos cuerpos inmortales, sino sangre y carne mortal. Aunque fuimos una vez parte de la oscuridad de este mundo, ahora hemos sido traspuestos, trasladados, removidos de la oscuridad hacia la luz del reino de Dios. No recibieron la promesa. Enoc es incluido o se incluyó por el apóstol, por el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, entre los patriarcas que alcanzaron el buen testimonio por medio de la fe, pero todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Hebreos capítulo 11, verso 39. ¿Qué promesa podría preguntarse usted? La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Véase la otra referencia en Tito capítulo 1, verso 2. Así que Enoc es uno de todos estos que todavía no ha recibido la promesa de la vida eterna por herencia. Enoc y todos los antiguos que fueron hallados dignos recibirán la promesa de vida eterna al regreso de Cristo. Al mismo tiempo que la obtengan los cristianos, Hebreos 11:40. Esto es algo futuro. Puesto que Enoc no ha heredado aún la vida eterna, tiene que estar muerto. Esto es exactamente lo que escribe el escritor en Hebreos capítulo 11, verso 13, que Enoc murió. Nótelo. Hay que poner un punto muy importante aquí. Hay que poner mucha atención en lo que dice este verso. Dice el verso 13 del capítulo 11 de Hebreos: murieron todos estos sin haber recibido las promesas. ¿Quiénes son todos estos? Se preguntará o nos preguntaremos. Para analizar este punto, vamos a ver que Abel, Enoc, Noé y los patriarcas y sus esposas, en Hebreos capítulo 11, del verso 1 al 12, se menciona que aquellos tuvieron fe y Enoc es incluido entre ellos. Luego en el versículo 13 se nos prueba que no habían heredado las promesas al decir conforme a la fe murieron todos estos.
incluyéndose Enoc, sin haber recibido las promesas. ¿Pero a qué se refiere el escritor cuando dice Enoc fue traspuesto para no ver muerte? En el verso 5. ¿De cuál muerte escapó Enoc? La pregunta, entonces, una pregunta muy profunda que se tiene que analizar. Entonces vamos a explicar que Enoc solo vivió 365 años. Entonces, ¿a qué se refería el escritor cuando dijo, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Este versículo en ningún lugar dice que Enoc no murió. Antes bien, dice que Enoc fue traspuesto, pero ¿qué quiere decir esto? Recuerde que hay más de una muerte mencionada en la Biblia. Hay una primera muerte y una segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. ¿A cuál de estas se refería el escritor de Hebreos? La primera muerte está decretada para los hombres. Hebreos capítulo 9, verso 27. Esta muerte no puede humanamente ser evitada, es inevitable. Establecido está que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Pero también se dice que no fue traspuesto para no ver muerte. Esta frase para no ver, correctamente traducida conforme al original, dice para que no viera muerte. Esta está en pretérito imperfecto de subjuntivo, refiriéndose a un evento futuro. No está en pretérito indefinido de indicativo, afirmando que él no vio muerte, sino que para que él no viera muerte, así que esta muerte de la cual Enoc escapó al ser traspuesto es cierta muerte de la que podía escapar en el futuro bajo determinadas condiciones. Habló Jesús de una muerte que se puede evitar. Podemos hacernos esa pregunta. ¿Habló Jesús de una muerte que se puede evitar? En forma de pregunta, ¿se escucha mejor? Por supuesto que sí. En Juan capítulo 8, verso 51, Cristo dijo, de cierto os digo, que guardad de mi palabra no verá muerte para siempre. Y otra vez en Juan capítulo 11, verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es una muerte que se puede evitar bajo la condición de que los hombres que crean en él. Esta no es la primera muerte, porque los cristianos que guardan la palabra de Cristo sufren dicha muerte. Entonces la muerte que no verá tiene que ser la segunda muerte, la cual no tiene potestad sobre los que toman parte en la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Y Enoc participa en la primera resurrección porque cumplió con los requisitos. Enoc tuvo fe, él creyó en Dios y caminó con él, obedeciéndole. Al guardar los dichos de Dios, Enoc guardó los dichos de Jesús también, porque Jesús no habló de sí mismo, sino lo que el Padre le ordenó. Juan capítulo 14, verso 10. Así que no cumplió con los requisitos, las condiciones para no ver muerte. La segunda muerte que nunca le tocará por su fe y su obediencia. Dos traslados. Podemos explicar lo siguiente. Ahora podemos entender Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este pasaje claramente menciona dos traslados. Examinando este versículo detenidamente notamos que Enoc tenía fe y que fue traspuesto. Esta traslación, transportación, remoción, transferencia se efectuó bajo la condición de fe. ¿Y qué traslación es mencionada en la Biblia bajo la condición de fe? Precisamente lo que leemos en Colosenses capítulo 1, verso 13. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es una traslación figurativa, una remoción o transferencia figurativa de la obscuridad espiritual de este mundo a la luz de la familia o reino de Dios y de Cristo. En Colosenses capítulo 1, verso 10, Pablo indica que para vivir en este reino es menester que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Eso es exactamente lo que hizo Enoc. Él caminó con Dios y le agradó. Entonces Enoc, al igual que los cristianos, fue libertado del poder del pecado y de las tinieblas en que había vivido durante 65 años. Fue removido o traspuesto de los caminos del mundo y vivió 300 años más en los caminos de Dios para que heredase la vida eterna al retorno de Yahshua y no sufriese la segunda muerte. Por fe, Enoc fue separado, removido, trasladado del mundo, al igual que los cristianos que no deben ser parte de este mundo, aunque vivan en él. Enoc no solamente fue quitado figurativamente de la sociedad de su época, sino que fue también literalmente removido, traspuesto, para que no fuera hallado. Dios lo sacó físicamente de entre la gente, tal como después se llevó a Moisés. Podemos ver que Moisés también fue removido y fue traspuesto, y Dios lo ubicó en un lugar donde nadie sabe. Y la escritura dice que hasta el día de hoy, el escritor dice que nadie sabe dónde está sepultado. Y Dios lo enterró de tal manera que ninguno de los dos
ha sido jamás encontrado. Enoc había determinado esta presente vida normal y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dios dio esta señal del traslado físico de Enoc como un tipo para todos aquellos que más tarde seguirían su ejemplo de fe. Él fue removido físicamente entre la gente, tal como los cristianos tienen que ser removidos, trasladados espiritualmente de los caminos de este mundo. La traslación física de Enoc fue también una señal para él, de parte de Dios, para manifestarle que su fe había sido aceptada. Dios con alguna frecuencia da señales. Isaías capítulo 38, verso 7. Al igual que todo verdadero santo, Enoc está aguardando la esperanza de la resurrección y el retorno de Yahshua HaMashiach. Lucas capítulo 14, verso 14. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. Tito capítulo 1, verso 2. Capítulo 2, verso 13. Capítulo 3, verso 7 y Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Ahora bien, vamos a entrar al segundo punto y es Elías. ¿Fue Elías al cielo? Podría hacerse la pregunta también usted. Se dice que Elías fue al cielo. Entonces, ¿qué quiso decir Yahshua cuando expresó en Juan capítulo 3, verso 13? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Es esta una contradicción bíblica o en realidad ascendió Elías al cielo donde está en el trono de Dios? Vamos a analizar este punto muy importante. Y es algo que tenemos que ver. Por lo tanto, de la propia aseveración de Yahshua, obtenemos la prueba absoluta de que ningún hombre ha ascendido al cielo, al trono del Padre Eterno, excepto Yahshua mismo, quien descendió del cielo. Juan capítulo 6, verso 38. Y está ahora a la diestra del Padre en el cielo. Hebreos capítulo 8, verso 1. ¿Cuál cielo? Podríamos hacer la otra pregunta, ¿cuál cielo? Hay varios cielos mencionados en la Biblia, no solamente uno. Y si, como dijo Jesús, ningún hombre, expresión que incluyó a Elías, ha subido al cielo, entonces el lugar al que Elías fue llevado era un cielo distinto. ¿Qué cielo era? Hay un cielo donde está el trono de Dios, en el cual Yahshua permanece hoy. El Mesías, siendo el sumo sacerdote de Dios, es el único que tiene el derecho de estar en ese cielo con el Padre. Los capítulos 8 y capítulo 9 de Hebreos explican que el tabernáculo terrenal bajo el Antiguo Testamento, con su lugar santísimo, era tipo del trono de Dios en el cielo. Solo el sumo sacerdote, tipo de Cristo, como sumo sacerdote en la actualidad, le era permitido entrar. La palabra cielo también quiere decir la extensión de este gran universo, el espacio donde se encuentra el sol, la luna, las estrellas, los cometas y los planetas. ¿Cuántas veces encontramos al salmista mirando los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste? Salmos capítulo 8, verso 3. Y Génesis capítulo 1, verso 15 al 17. Además del cielo, también encontramos que la atmósfera, el aire que rodea este mundo, es también llamado cielo. Los pájaros vuelan en medio del cielo. Ciertamente que no en el cielo donde está el trono de Dios, porque leemos en Génesis capítulo 1, verso 20, aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y Moisés se regocijó al decir, sus cielos destilan rocío. Vea la referencia en Génesis capítulo 27, verso 28 y de Deuteronomio capítulo 33, verso 28. Aquel cielo solo puede significar la atmósfera donde vagan las nubes y el viento. Todos nosotros estamos respirando en este momento el aire del cielo, puesto que Elías no pudo haber ido al cielo donde está el trono de Dios. Entonces, ¿a cuál de los cielos fue? Porque en la escritura se lee, y Elías subió al cielo en un torbellino, Segunda de Reyes capítulo 2, verso 1 al 11. La respuesta debe ser ya más que obvia, porque él subió al cielo en un torbellino. No pudo haber existido un torbellino en ningún otro lugar, sino en la atmósfera que rodea este mundo, en el cielo donde vuelan los pájaros. De seguro todos hemos visto la fuerza de succión que tiene un torbellino, un fenómeno natural que todos hemos visto, ¿no? En televisión y en muchos lugares se dan estos fenómenos. ¿Lo ha visto usted alguna vez? Sí, grandes árboles pueden ser arrancados de raíz y lanzados al aire. ¿No sería una gran proeza para el Eterno levantar a Elías por ese mismo medio? Claro que sí, fue algo sobrenatural. ¿Por qué fue levantado? Hubo una razón por la cual Dios obró de esta manera tan excepcional. ¿Por qué Dios levantó a Elías llevándole hacia la atmósfera? ¿Fue para hacerlo inmortal? No, la escritura no dice eso. Los profetas de la antigüedad no recibieron ninguna promesa de inmortalidad antes de o parte de nosotros, y nosotros la recibiremos cuando Cristo vuelva. Hebreos capítulo 11, versos 39 al 40. Elías no fue hecho inmortal porque eso le daría preeminencia sobre Yahshua. Pero ¿qué dice la Biblia? En Segunda de Reyes capítulo 2, versos 3 y 5 nos da la respuesta.
vamos a notar este verso. Note lo que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. ¿Sabes cómo Dios quitará hoy a tu Señor de tu cabeza? O como lo advierte la versión moderna. ¿Acaso sabes que hoy mismo el Eterno va a quitar a tu Señor de sobre ti? O la versión Torres Amat. ¿No sabes tú cómo hoy se te lleva el Señor a tu amo? Cristo es la cabeza de la iglesia hoy. Como Elías era el jefe, amo, cabeza de los hijos o discípulos de los profetas en aquel entonces, pero Dios quería que Eliseo dirigiera su obra después de la muerte del rey Ocosías. Segunda de Reyes capítulo 1 verso 17. Entonces, ¿qué hizo Dios? No podía permitir que Elías estuviera entre la gente con Eliseo, dirigiendo ahora la obra. Eso hubiera sido lo mismo que declararlo incapaz, puesto que Elías no estaba para morir todavía. Y como Dios nunca quita de su oficio a un hombre que esté ejecutando bien su deber, lo único que pudo hacer Dios fue remover a Elías para que otro pudiera cumplir el oficio como profeta del Eterno. Esto es lo que Dios hizo. Cuando Elías fue levantado, su manto cayó y Eliseo lo recogió. Vea Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 12 al 15. ¿Y qué significa el manto? En el comentario bíblico por Clark, notamos que fue usado por profetas y sacerdotes como la simple insignia de su oficio. El propósito de Dios al remover a Elías fue reemplazarlo con otro hombre que pudiera llevar a cabo su obra en Israel por otros 50 años. Esta obra tenía que empezar bajo un nuevo rey, porque Ocosías acababa de morir y Elías ya estaba envejeciendo. Así que para no hacerlo aparecer como incapaz ante el pueblo, Dios tomó a Elías de entre los hijos de los profetas y de entre el pueblo, permitiendo que el manto que significaba el oficio de Elías cayera en las manos de Eliseo. De esta manera Dios preservó al hombre. De esta manera Dios preservó el nombre y el oficio de su profeta del posible menosprecio del rey. ¿Cómo fue levantado? Después de haber cruzado el Jordán cerca de Jericó, Elías fue llevado por un torbellino en lo que parecía ser un carro y caballos de fuego, significando la omnipotencia de Dios y los ángeles en acción. El violento movimiento del aire arrebató el manto del profeta cuando le estaban viendo ascender al cielo. Usted probablemente recuerda haber leído la promesa de Elías acerca de que Eliseo tendría una doble porción de su espíritu, si el Eterno le concedía ver cuando fuera levantado. Todo esto quería decir que Eliseo sería el jefe, el nuevo guía, amo o cabeza de los hijos de los profetas, tal como la doble porción era el derecho del primogénito. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 9 al 10. Después de haber ascendido en el aire, Elías fue llevado más allá de la vista del nuevo jefe, más allá del horizonte. Pero ¿a dónde fue Elías? Esto ha sido un enigma para muchas personas. Elías no subió al trono de Dios. Jesús así lo dijo, y ni tampoco él podía permanecer en el aire por siempre. Y Dios no dijo que Elías iba a morir en ese tiempo. Si así hubiera sido, Eliseo podía haber tomado su nuevo oficio sin quitar a Elías, porque sabemos que Eliseo murió en su oficio después de cumplir su deber. En 2 Reyes capítulo 13, verso 14 al 20. Los hijos de los profetas que sabían que su maestro iba a ser removido también sabían que Elías no iba a morir en ese tiempo. Por eso temían que el Espíritu de Dios que se llevó a Elías lo hubiese echado en algún monte o en algún valle. Segunda de Reyes capítulo 2 verso 16. Eliseo sabía que Dios protegería a Elías de una caída, pero por la insistencia de ellos permitió que algunos hombres fueran a buscarlo en vano. Elías se había ido. ¿Y a dónde? Ciertamente que el torbellino que usó Dios no pudo llevarlo más allá de la atmósfera terrestre, ni la relación bíblica indica que Elías quedó en el aire. La contestación se revela. Adelantémonos unos pocos años y veamos qué eventos adicionales registra la escritura. El hijo de Acab, rey de Israel, Jehoram, o Joram, como también es llamado, comenzó a reinar acerca del año 896 antes de Jesucristo. Este fue el año en que Elías fue quitado de entre el pueblo. Segunda Reyes capítulo 1 verso 17 y capítulo 3 verso 1. Durante el reinado de este monarca, Eliseo fue el profeta de Dios reconocido. Segunda Reyes capítulo 3 verso 11. En el quinto año de Joram, rey de Israel, el hijo del rey de Judá, cuyo nombre era también Joram, comenzó a reinar junto con su padre en Judá. Segunda de Reyes capítulo 8 verso 16. Lo primero que hizo al establecer su reino fue matar a espada a todos sus hermanos y a algunos de los príncipes de Israel para que no le quitaran el trono. Segunda de Crónicas capítulo 21 verso 4. Después de esto, siguió en los caminos humanos de las naciones vecinas e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces los edomitas
se rebelaron contra su reino. 10 años más tarde, o 10 años habían pasado ya desde que Elías fue quitado de entre el pueblo. Pero, ¿qué cree usted que estaba por acontecer? Llega una carta procedente de Elías. Sí, después de este gobierno inicuo del rey judío, Dios escogió a Elías para escribir una carta y enviarla al rey. Creo que usted no había visto este pasaje o no habían notado esto acerca de Elías, que después de ser traspuesto, después de 10 años, él envía una carta a este rey. El contenido de la carta se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 21, verso 12 al 15. En parte dice: por cuanto no has andado en los caminos de tu padre, antes has andado en el camino de los reyes de Israel. Además, has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Aquí Dios herirá a tu pueblo y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan a causa de la enfermedad de cada día. Por los términos de la carta se entiende que Elías la escribió después que estos sucesos ocurrieron, porque habla de ellos como eventos del pasado y de la enfermedad como algo futuro. Y esto aconteció 10 años después de que Elías fue levantado y llevado a otro lugar por el torbellino. El hecho de que Dios usara a Elías para comunicar el mensaje es muy razonable, porque él era el profeta de Dios durante los días del padre del rey actual, y el hijo no estaba siguiendo los pasos de su obediente padre Josafat. La carta que dio para que otros se entregaran fue reconocida como procedente de él, demostrando que vivía en otro lugar. ¿Cuánto tiempo adicional vivió? ¿Cuánto tiempo adicional vivió? Entonces, la Biblia no lo menciona. Pero puesto que está establecido a los hombres que mueran una vez, con excepción de los cristianos que estén con vida al regreso de Yahshua, sabemos que Elías murió algún tiempo después. Ve Hebreos capítulo 9, verso 27. El profeta, siendo humano mortal como nosotros, no pudo haber vivido mucho después de sus 70 años. Suponer que Dios le dio el poder de una vida perpetua de cerca de 3000 años a la fecha es leer en la Biblia lo que no está en ella. Él era mortal, sujeto a la muerte, y después de haber sido levantado al cielo atmosférico, vivió los restantes años de su vida en algún otro lugar sobre la tierra. Como cualquier ser humano, antes de morir de forma natural, es decir, la primera muerte, estaba Elías en el monte. Los únicos textos que quedan y que confunden a la gente son los relativos a la aparición de Moisés y Elías sobre el monte de la transfiguración con Yahshua. El registro de este hecho se encuentra en Mateo capítulo 17 verso 1 al 9, Marcos capítulo 9 verso 2 al 10 y Lucas capítulo 9 verso 28 al 36. Al descender de la montaña, Yahshua dijo a sus discípulos: no digáis a nadie la visión. Mateo capítulo 17 verso 9. Una visión no es la realidad, sino una fotografía o escena en la mente, pues es puesta allí sobrenaturalmente, en este caso por Dios. Vamos a hablar de este tema en el otro video que vamos a compartir acerca de la transfiguración del Mesías. Moisés murió y fue enterrado, Deuteronomio capítulo 34 versos 5 al 6. Tanto él como Elías estaban aún muertos en sus sepulcros, pero en visión ellos, Yahshua de Nazaret, fueron vistos en la gloria de la resurrección, un hecho que ni Moisés ni Elías han alcanzado. Eso está en Hebreos capítulo 11, verso 39. La visión fue concedida a los discípulos después de que Jesús les había contado de la gloriosa inmortalidad en el reino venidero. Qué clara es la Biblia. Elías está muerto en el polvo de la tierra, aguardando la resurrección de los justos. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Todos los que están en el polvo de la tierra van a vivir y van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Elías se va a levantar para vida eterna, obviamente. Elías y Enoc. Elías, algunos años después de haber sido cambiado de sitio por medio de aquel torbellino, murió y fue sepultado. Pero se levantará de la tumba para vivir por la eternidad. Eso es muy claro, eso es lo que la Escritura dice y no podemos cambiar lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Por tanto, yo espero que usted haya disfrutado de este pequeño video. Traté de explicar lo más que podía y no hacerlo tan largo. Entonces, yo espero que usted entienda y que en el próximo video acerca de la transfiguración vamos a explicar más en detalle. Y espero que se suscriba al canal, que todo vaya conforme a la voluntad del Eterno. La gloria y la honra siempre sean para el Padre Celestial y el Cordero. Y espero que usted apoye compartiendo estos videos. Gracias y paz.